Noches a todos. Muchas gracias por la invitación y por esta participación y por compartir hoy viernes 7 de la noche que deberíamos estar de rumba o algo así. Entonces estamos estudiando un tema tan complejo como son las enfermedades metabólicas que afectan el neurodesarrollo. Entonces, así somos nosotros, los raros de los raros. Enti Entonces, es un gusto para mí compartirles esta presentación. La quise titular de esta manera porque a medida que entendemos cómo funciona la fisiopatología, pues la medicina ha podido encontrar maneras de poder llegar a intervenciones terapéuticas, ojalá que traten la causa de la causa de la causa. Entonces, aunque son enfermedades de los neurotransmisores relativamente reconocidas hace pocos años, pocas décadas, pues por lo menos tenemos unos importantes avances a nivel terapéutico. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación. Al principio voy a hacer una introducción de dos elementos. Primero, recordarnos la sinapsis y qué son los neurotransmisores, la clasificación general de los errores congénitos del metabolismo para entender en qué subgrupo queda este grupo de patologías, los aspectos diferenciales con respecto al subgrupo en el que está clasificado, en particular los errores congénitos del metabolismo de los neurotransmisores, pilares en el diagnóstico, algunos ejemplos de estas enfermedades, de un caso clínico y después el desarrollo de nuevas terapias y qué elementos tenemos a la mano para, desde el punto de vista práctico, acá en Colombia, qué podemos hacer para diagnosticarlos. Entonces, quisiera preguntarles al público primero si se acuerdan qué es un neurotransmisor. Entonces, así escucho a cualquiera que quiera recordarnos ese pedacito. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro. Pues un neurotransmisor es una sustancia eh, química que se va a producir a nivel de la sinapsis y pues funciona como un mediador de información para generar ciertos procesos. La idea es que esa sustancia pues va a unirse a un receptor posináptico y este va a tener una función específica, ya sea para controlar impulsos nerviosos, para generar liberación de otras cosas. Y pues eso es lo que considero. Ujú, muchas gracias, Valeria. Muy bien. Entonces, sí, efectivamente, a nivel cerebral, para que ocurran todas las funciones cerebrales, necesitamos que se comunique nuestra neurona. Y entonces tenemos esa comunicación postsináptica y presináptica y la famosa sinapsis. Este es un grafiquito un poco sencillo que nos recuerda cómo se transmiten esos impulsos bioeléctricos a través de esos mensajeros químicos que llamamos como neurotransmisores. Y esta es una grafiquita un poquitico más sencilla que nos recuerda lo que Valeria nos dijo, ¿no? Tenemos una célula presináptica, hay un transporte y tráfico de las vesículas que transportan los neurotransmisores y hay un espacio presináptico en el cual estas moléculas son liberadas para que lleguen a la siguiente célula y además son también metabolizadas en ese espacio sináptico. Y más interesante aún, en la medicina pues tiene medicamentos que puede actuar a diferentes niveles en cada uno de estos procesos. Entonces, para cumplir con el criterio de que una molécula sea un neurotransmisor, debe cumplir 4 características principales, de las cuales ya Valeria nos dijo algunas. Entonces, primero, que tiene que ser sintetizada por las neuronas. Entonces, esa es la primera característica. Segunda, que debe estar presente en la terminal presináptica y actuar obviamente sobre las neuronas que continúa la sinapsis, que sería la postsináptica. Interesantemente, cuando administramos esa molécula en forma farmacéutica, pues debe tener el mismo efecto. Y el cuarto elemento es que cuando la acción finalice, digamos, actúa, también debe eliminarse el espacio presináptico. Entonces, esas son 4 características que tienen que ver con
cómo definimos qué es un neurotransmisor. Hay tipos de neurotransmisores por familias bioquímicas. Entonces hay 5 tipos principales. Hoy nos vamos a enfocar en los 2 primeros. Estamos aminoácidos específicos, aminas biógenas, acetilcolina, purinas y neuropéptidos. Entonces, esos son algunos de los ejemplos de las moléculas que participan y actúan como neurotransmisores. Y aquí, esta es una grafiquita que representaba lo anterior, pero un poquito más elegante y elaborado. Miremos acá uno de esos neurotransmisores de aminoácidos específicos, el GABA, y miramos aquí cómo hay transportadores, cómo se libera de la célula presináptica y cómo hay algunos receptores a nivel postsináptico. Y interesante de esta gráfica es que también nos recuerda los sitios de acción de los diferentes medicamentos que habitualmente, sobre todo en el rango de neurología y neuropediatría, se utilizan para tratar las enfermedades que pueden estar comprometiendo algunas de las fases de esta señalización de la sinapsis. Bueno, entonces ya repasamos ese concepto, ahora vamos a repasar un concepto grande, pero lo vamos a hacer de manera sencilla. Entonces, ¿por qué los errores congénitos de los neurotransmisores? Entonces, digamos que como es un grupo de patologías relativamente recientemente caracterizadas, entonces llevan poco tiempo incluidas en los errores congénitos del metabolismo. La última clasificación de los errores congénitos del metabolismo fue publicada hace un año prácticamente y nos habla de 1450 enfermedades y las clasifica en un montonero de subgrupos y grupos y grupos. Y obvio, claro, son importantes tener en cuenta toda esta clasificación. Y aquí en los moraditos, no sé si están viendo mi cursor, pero en este pastelito de colores está una parte moradita que dice errores innatos de los neurotransmisores. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver que entra esa categoría. Pero como esa clasificación bioquímica es bastante compleja y a nosotros los médicos nos gustan que nos ayuden a simplificar la situación y que podamos enfocar cómo vamos a diagnosticar los pacientes, entonces desde hace mucho tiempo el doctor Jean-Marie Saduray, que es un francés, ha hecho una clasificación muy enfocada a la fisiopatología y a la parte clínica, y generalmente con eso es que nos guiamos. Entonces también hacia el 2019 se había hecho una actualización de esa clasificación que ya existía. Y entonces esa clasificación se divide en 3 grupos grandotototes, que son las moléculas pequeñas, las moléculas complejas y los errores innatos que comprometen la energía. Y entonces el tema que estamos abordando hoy, que son los errores congénitos metabólicos, los neurotransmisores, están dentro del grupo de moléculas pequeñas, en el cual, si ustedes miran en la parte superior, en esta publicación del 2019, del doctor Saduray y otros colaboradores, entonces vemos acá pues que hay algunos conceptos nuevos, ¿cierto? Digamos que la clasificación esta se ha propuesto hace rato, pero hay unos conceptos nuevos. Y entonces aquí en la parte de las enfermedades que se producen cuando esas moléculas pequeñas son deficientes, pues están los errores congénitos del metabolismo que comprometen la función de los neurotransmisores. Entonces, básicamente, cuando tenemos algún compromiso, ya sea en la síntesis, en el transporte de estas moléculas, pues vamos a tener una enfermedad. En términos generales, se supone que son un grupo de patologías, de enfermedades, digamos, infrecuentes, pero también hay que reconocer que llevan pocos años distinguiéndose y reconociéndose, entonces eso hace que puedan realmente estar subdiagnosticadas. Además, cursan con una expresividad variable y digamos que la mayoría son de herencia monogénica autosómica recesiva, como muchos de los errores congénitos del metabolismo. Sin embargo, hay algunos que pueden ser autosómicos dominantes. Comprometen principalmente tono, lenguaje, pueden tener síntomas psiquiátricos, alteraciones cognitivas,
cursar con convulsiones y una disfunción motora. Digamos que en esos 5 síntomas, si unimos un poco el tono con lo motor, podemos decir que se concentran la mayoría de los síntomas. ¿Y cómo los diferenciamos de ese grupo de molécula pequeña que generalmente vemos asociadas con que hay un déficit enzimático y generalmente cursan con intoxicación? Dijimos, tenemos que pensar y digamos que hay nuevos conceptos y este grupo de enfermedades aplica para esos nuevos conceptos. Entonces, primero que aquí hay poca relación con la alimentación. Entonces, los síntomas generalmente de los pacientes no se ven afectados porque comió algo o porque se expuso a algún alimento. Entonces, digamos que no va a ser lo que nos van a relatar en la parte de la anamnesis y la historia clínica. No se ve esa típica intoxicación por acúmulo de sustancias que estamos acostumbrados a pensar casi siempre en el subgrupo de las moléculas pequeñas. Y más bien tienden a tener poca afectación extraneurológica. Y cuando hay esa afectación extraneurológica, tiende a estar acompañando síntomas digestivos y también síntomas disautonómicos, ¿no? El control de la sudoración, de la temperatura. Entonces, pero en términos generales hay poco de otros síntomas fuera del sistema nervioso. En particular, cuando se compromete las vías que afectan las aminas biógenas, entonces es frecuente que tengamos disfunción motora. Entonces, en ese subgrupo, los síntomas van a ser muy motores. Y en particular, en este subgrupo también de las monoaminas, hay una cosa muy llamativa que a uno le sorprende cuando ve a un paciente con hipotonía, retardo del desarrollo, cosas así tan severas, y más bien poca dismorfología. Y es que le ordenamos las neuroimágenes, o bueno, neuropediatría usualmente las hace, y son normales. Tienden a ser muy normales en comparación al contraste de la clínica que tienen los pacientes. Y como generalmente diagnosticamos en niños, pues incluso en las secuencias, o sea, tomadas en diferentes momentos, no se ven mayores cambios en el cerebro. Y uno pues vive un paciente que está bien comprometido a nivel neurológico. Entonces, eso es un aspecto que nos debe hacer recordar y tener en cuenta porque las neuroimágenes están acompañando la mayoría del abordaje del diagnóstico y hay algunas obviamente que sí tienen anomalías y sí se ha descrito algunos cambios, pero tienden a ser en términos generales muy normales. Les decía pues que el espectro clínico puede ser muy variable, entonces algunos pacientes van a cursar con una encefalopatía precoz, progresiva, severa, unos cuadros muy severos a nivel neurológico. Algunos van a cursar con distonías que pueden ser sensibles a suplencia con medicamentos de suplementos de dopamina, o sea, van a ser dopas sensibles. O sea, tenemos alguna herramienta terapéutica que intervenir. Otros van a hacer una paraparesia espástica. Otros van a tener trastorno conductual y agresividad sobre todo. Y algunos van a ser síntomas desautonómicos, entonces van a tener síncopes, hipotensión ortostática. Entonces no debemos olvidar ese componente de la disautonomía que pueden tener este grupo de enfermedades. ¿Cuáles son los 4 pilares del diagnóstico? Entonces, de los cuales prácticamente nosotros acá en Colombia contamos realmente con 3, no con los 4 completos. Entonces, el primero pues es el que lo hayamos sospechado. El primero es tener esa sospecha clínica y pues correlacionar los signos y síntomas de los cuadros clínicos de los pacientes. Dentro de esa sospecha clínica, elementos importantes en la historia clínica que nos van a ayudar es en la parte de los antecedentes, pues recordar los antecedentes familiares. Ese enfoque de historia familiar donde pues vamos a encontrar frecuentemente de pronto consanguinidad o vamos a encontrar, no necesariamente consanguinidad, pero sí que de pronto los padres o
los ancestros más atrás, los abuelos, los bisabuelos, proceden de los mismos lugares o de las mismas regiones geográficas. Entonces, esa parte en la historia clínica debemos abordarla y no obviarla para poder sospecharlos. Y obviamente parte de los antecedentes perinatales. En el subgrupo de molécula pequeña tiende a ser frecuente que no hay antecedentes perinatales. O sea, antenatalmente es poco frecuente que estas enfermedades generen algo que llame la atención en el control prenatal. Obvio que hay excepciones a la regla, pero de todas maneras sí, sobre todo al momento muy tempranamente, en las primeras 24 horas de vida, generalmente pueden haber síntomas. Segundo pilar del diagnóstico, ya lo habíamos dicho, las neuroimágenes. Las neuroimágenes son pues la mano derecha para confirmar este grupo de enfermedades y recordemos, los de las monoaminas, resulta que las neuroimágenes tienden a ser normales. Y generalmente tienen que ser neuroimágenes que pueden ir, generalmente tiene que ser resonancia con contraste y también con SPECT, o sea, espectroscopía, para poder hacer una cuantificación indirecta de cuáles de esos neurotransmisores que estén disponibles podamos cuantificar. Entonces aquí para recordarles a todos pues el patrón de herencia autosómica recesiva, que es de la mayoría, donde para que el individuo sea fenotípicamente con síntomas clínicos, pues requiere ser homocigoto, tener las dos copias de los alelos mutados y que por leyes de Mendel pues ya sabríamos automáticamente que ambos padres son portadores sanos que portan una copia normal y una copia de ese gen anormal y que el riesgo de recurrencia cada vez que se embaracen será 1 de cada 4. Decíamos que hay 4 pilares diagnósticos, pero en realidad aquí en Colombia nos quedamos casi que como con 3,5. Entonces el tercer pilar diagnóstico, y que es importante, y está en toda la literatura y en los libros y en los artículos, es que vamos a medir en el líquido cefalorraquídeo metabolitos. Pero la realidad es que los laboratorios no cuentan con la medición y los parámetros establecidos por edad. Entonces, ahorita que les muestro un caso, vamos a ver esa es la realidad. La realidad es que no siempre contamos con todas las herramientas que aparentemente están escritas en el libro y cómo deberíamos hacerlo. Pero eso debe ir acompañado de otros estudios, porque tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Y aquí tenemos que recordar pues que tenemos que también tener cuantificación de aminoácidos en plasma orina, que también tenemos que medir algunas vitaminas, que también podemos medir algunas hormonas y obviamente también la glicemia, porque pues ahí tenemos que de todas maneras hacer lo básico que debemos hacer cuando un niño tiene movimientos anormales, sean o no convulsiones y que tengamos una sospecha que algo está fallando. Y en el cuarto nivel, pues nos hablan de ya pruebas bioquímicas más avanzadas. Aquí se supone que estarían incluidos los ácidos orgánicos en orina. Yo digo que esos deberían ser parte de los biomarcadores del punto 3. Y quedar en el cuarto nivel, pues la actividad de algunas enzimas que podemos cuantificar en diferentes tejidos o fluidos. Entonces, medir la enzima directamente y ver que está disminuida su acción. Y en los estudios moleculares, ya sean que sospechamos un gen específico o hacemos un panel multigénico donde valoramos varios genes en general. Existen en el mercado paneles multigénicos para diagnosticar, por ejemplo, este subgrupo de enfermedades causadas por errores congénitos de los neurotransmisores a nivel del metabolismo. Entonces, aquí este artículo me parece bonito porque nos hace recordar que pues que tenemos unas herramientas diagnósticas diversas que al principio, como la mayoría de las veces, no sabemos exactamente el diagnóstico, pero uniendo la anamnesis, uniendo las ayudas diagnósticas, pues debemos esforzarnos sobre todo por descartar las enfermedades que sean tratables en el sentido de que tengan más opciones de intervención que puedan cambiar la calidad de vida a largo plazo de los pacientes. Entonces,
Este artículo nos resume acá en esta imagen, pues que también tenemos otras cosas, que son las neuroconducciones, la electromiografía, la biopsia muscular, también obviamente el examen clínico de dismorfología, aunque en estos pacientes no es que habitualmente encontremos mayor dismorfología. Y obviamente los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo. Y como les contaba, pues uno de los marcadores más importantes, pues se supone siendo algo de los neurotransmisores, pues, que los podamos medir en el líquido cefalorraquídeo. Y pues existe una gama de moléculas que deberíamos medir en líquido cefalorraquídeo. Entonces, y que tienen, como ven en esta tablita, este es de los grupos españoles, donde está parametrizado cuáles son los valores normales con la edad de esos metabolitos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, miren que ya casi nos vamos acercando al tema. Entonces, de los errores congénitos del metabolismo donde se afectan los neurotransmisores, miremos que pues, es un grupo heterogéneo de enfermedades, pero más o menos el 25% de los casos corresponden a la deficiencia de una enzima que se llama decarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Sin embargo, pues hay muchas otras moléculas. Les pido por ahora que se fijen en ese 4% que está arriba, que es una de las poco raras, y recordemos entonces la deficiencia de la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Entonces vamos a mirar ejemplos de estos dos grupos cuando tenemos deficiencia en esos aminoácidos específicos, en particular la glicina, y de las aminas biógenas cuando tenemos compromiso en la producción de las catecolaminas y las serotoninas. Entonces vamos a ver pues la hiperglicemia no cetóxica, que es una encefalopatía que tiene diferentes formas de presentación neonatal, infantil, y hay un acúmulo en este caso de glicina. Y miremos acá estas tablas de esta publicación de algunos pacientes que en términos generales el cuidado del embarazo no mostró ninguno de los antecedentes antenatales, más bien son pocos. Y si uno mira la edad gestacional, el parto, el peso, incluso algunos son súper bien de peso y de edad gestacional, pero todos empezaron los síntomas muy tempranos, algunos incluso en los primeros minutos de vida, o sea, ese primer mes de vida, sus primeras semanas de vida tiende a ser muy sintomática y con hipotonía, cianosis, apnea, severa, ¿cierto? O sea, un cuadro clínico muy severo. Y como dijimos que la historia clínica la tenemos que explorar, miren que en las historias clínicas de estos casos hallaron lo que habíamos dicho, consanguinidad, familiares que se tuvieron matrimonios entre sí, tuvieron descendencia, pero obviamente, miren el caso 3 no tenía ningún antecedente de consanguinidad, pero pues hay que preguntar las procedencias o por cosas del azar, pues dos personas totalmente no relacionadas a nivel familiar también pueden ser ambos portadores sanos de mutaciones, enamorarse, casarse y tener descendencia y darse cuenta también con la descendencia que son portadores. Aquí en el caso 1 sí había uno que se sabían cositas. Había un hermano del paciente que sí se conocía que tenía una mutación y el abuelo había sido, pues, que decía la historia familiar que había tenido epilepsia. Aquí en la hiperglicemia no cetóxica vemos sí cambios en el cerebro, pero como les decía, o son mínimos o son normales y como que con la severidad del cuadro clínico no le parece a uno que explique toda la clínica que uno ve cuando ve las neuroimágenes. Entonces aquí vemos el papel importante de las neuroimágenes y los picos que se pueden cuantificar cuando se hacen las resonancias con espectro. Y pues, por ejemplo, esas son dos herramientas que nosotros sí tenemos acá disponibles en Colombia y que podemos hacer uso de ellas. Les decía que debemos cuantificar en sangre y incluso pues, muestras en orina como los ácidos orgánicos para el diagnóstico diferencial, pero en sangre y en líquido cefalorraquídeo se miden los aminoácidos, se miden otros metabolitos y pues también se hallan unas relaciones. En el caso de la hiperglicemia no cetóxica, pues se calcula una relación y podemos ayudarnos a apoyar ese diagnóstico. En términos generales, la hiperglicemia no cetóxica pues se maneja tiene un manejo sintomático, no hay muchas opciones terapéuticas. Lo que sí está claro es que no se puede usar ácido valproico y que el dextrómetro
dextrometorfan pues es muy conveniente en el manejo de sus pacientes. Hay dudas en que si realmente deberíamos usar benzoato de sodio en el manejo. ¿Por qué? Porque el benzoato de sodio en la manera como generalmente se usa es como quelante del amonio, pero él lo hace uniéndose a moléculas de glicina. Entonces se ha visto que de pronto pudiera tener algún efecto terapéutico, pero no se ha visto mayores beneficios, o sea, porque en teoría nos ayudaría a depurar y eliminar glicina. Y lo mismo pasa con la dieta, que si realmente la dieta aporta un aporte, que si deberíamos hacer una dieta baja en glicina o no. Entonces, en esta parte del manejo sí hay bastante controversia. Aquí les comparto un caso que tuvimos hace muchos años en el Hospital de la Misericordia, donde yo trabajé un tiempo. Se publicó este caso en el 2015 en el Congreso de Errores Innatos del Metabolismo que se celebró en Santiago de Chile. Miren que la clínica de este bebé pues era pues sí, nada raro antes de nacer, tercer embarazo, había consanguinidad, perdón, no había consanguinidad, pero los padres eran procedentes de una región específica. Peso y talla pues como que tampoco le llamó a uno la atención, pero al cuarto día de vida un cuadro clínicamente progresivo encefalopático severo, con paro, con convulsiones, y adicionaba anticonvulsivantes, y el paciente no respondía. Entonces este paciente se sospechó que tuviera entonces una de estas enfermedades, y se intentó hacer la medición, la correlación de los metabolitos en el líquido cefalorraquídeo, y fue imposible que se hiciera en realidad. Se alcanzó a tomar punción lumbar y tomar líquido cefalorraquídeo, pero no se pudieron medir todas las cosas que nos hubiera gustado medir. Finalmente esa muestra se perdió, no sirvió, no se pudo hacer esa correlación, pero combinando hibridación genómica comparada y después haciendo estudio dirigido para una región que se mira en la ACGH que había pérdida de la heterocigosidad, o sea que había regiones en común, coincidía con una región de un gen que es el AMT, que es uno de los genes causantes de esta enfermedad, y se pudo entonces confirmar una mutación patogénica. Se pudo entonces adicionar al manejo a este bebé el dextrometorfan, y pues digamos que se pudo tener un diagnóstico, hacer un asesoramiento a la familia, y pues aunque el pronóstico era muy reservado y muy grave, pues se pudo dar ese manejo. Entonces ahí vemos cómo la severidad de esta enfermedad nos muestra el gran compromiso que tienen los pacientes. Ahora vamos a ver entonces ejemplos de otros de los errores innatos del metabolismo. Entonces tenemos las aminas biógenas, y aquí vemos cuando hay compromiso de las catecolaminas y la serotonina. Entonces, de esas aminas, pues como lo dijimos al principio, o va a haber problemas con la síntesis o con el metabolismo o con el transporte. Y si recordamos este cuadrito que es del registro mundial de enfermedades de los neurotransmisores a nivel mundial, vemos pues que muchos de los pacientes tienen deficiencia de esa enzima que se llama decarboxilasa de los aminoácidos aromáticos. Y entonces ahorita voy a hacer otra pregunta. ¿Quién me dice cuáles son los aminoácidos aromáticos del público? ¿Quién se acuerda? La Cualquiera. fenilalanina. ¿Cuál es, Alejandro? Fenilalanina. ¿Cuál más? La tirosina. ¿Cuál El más? triptófano. Ajá. Uy, bien, sí nos acordamos. Qué chévere. Muy bien, entonces sí. Entonces, y si dice que es de carboxilasa, ¿qué le hará esa enzima? ¿Qué será lo que hará esa enzima? Uy, algo me está pasando que no estoy pudiendo pasar allá. Entonces sí, efectivamente, fenilalanina, tirosina y triptófano. Entonces son los aminoácidos aromáticos. Y dijimos que ¿cómo era que llamaba la enzima? Descarboxilasa. Ajá. Y entonces si es de carboxilasa, ¿qué hará esa enzima? Quitar. Quita.
¿Qué quita? ¿Cierto? El grupo Algo que tenga carboxilo. un grupo carboxilo. Y entonces sí, ustedes miran ahí la grafiquita y uno mira ahí que sí, miren, ahí está una representación en 3D, cómo es esa enzima de carboxilasa. Y efectivamente, ¿y qué es carboxila? Ahí no me muestran ningún aminoácido aromático, me está mostrando es la levodopa y otra cosa. Entonces, pero sí. Ah, no, pues resulta que es que la levodopa y el L5 hidroxitriptófano pues derivan pues de los aminoácidos. Entonces, efectivamente, miren que ahí, ahora sí vemos los aminoácidos aromáticos y vemos en qué punto de la vía metabólica es que está esta enzima que llamamos de carboxilasa de aminoácidos aromáticos. Y entonces, como en muchos de los errores innatos del metabolismo, pues cuando tenemos un bloqueo en una enzima, pues todo lo que esté antes de esa enzima, de ese paso enzimático, se va a acumular. Entonces, se acumula L-Dopa y esa L-Dopa coge otras vías alternas. Entonces, hay un exceso de una producción de otro metabolismo que se llama 3-ortometildopa. Entonces, ese va a estar en exceso, la L-Dopa también está en exceso. Entonces, así. Y miren que la flechita después del 3-o-metildopa, como nos muestra otro que es aquí en la vía dice BLA. Entonces, ese también puede estar aumentado. Y ahorita lo debemos recordar, porque resulta que ese ácido vaniláctico, si se llama, ese a veces se puede encontrar en la orina, en los ácidos orgánicos, pero no se usa como prueba diagnóstica porque a veces se puede hacer, se puede reportar, pero no es patognomónico el hecho de que lo vayamos a buscar en ácidos orgánicos. O sea, si pedimos los ácidos orgánicos es porque estamos haciendo paralelamente diagnóstico diferencial, pero podría ser que en los ácidos orgánicos nos reporten que ese está aumentado. Pero digamos que en orina no se utiliza ningún metabolito. Lo medimos, lo ideal es medirlo en líquido cefalorraquídeo y algunos de esos metabolitos como el 3-o-metildopa sí se pueden medir a nivel en sangre. Y ahorita les voy a mostrar cómo. Entonces, como esa enzima participa en el primer paso de la producción de la dopamina y la serotonina, entonces todo lo de ahí para abajo, ¿cómo va a estar si la enzima no está trabajando bien? Pues va a estar deficiente, disminuido. La dopamina, la norepinefrina, la epinefrina, la serotonina, principalmente. Y entonces, si recordamos esto, vamos a entender entonces cómo son los síntomas de estos pacientes. Entonces, los síntomas de los pacientes tienden a concentrarse, pues, a nivel motor, dijimos. Entonces, generalmente hay una hipotonía y sobre todo esa hipotonía compromete mucho a nivel truncal. En las extremidades también puede haber hipotonía, pero sí se ha visto, y si ustedes miran este cuadro de estos pacientes, la mayoría tenían hipertonía en las extremidades, o sea que a nivel apendicular, obvio, puede haber hipotonía también, pero es mucho más frecuente ver hipertonía en las extremidades. Hay hiponimia, hay hipoquinesia, hay distonía en las extremidades, distonía en el tronco. Más bien, Corea, miren que poquitos pacientes, 2 pacientes prácticamente tuvieron Corea, o sea, no es lo más frecuente. Y en verdecito les resalté como las cositas más importantes. Hay unos movimientos anormales de los ojos que se llaman las crisis oculógeras. Y esas crisis oculógeras a veces se malinterpretan como convulsiones. Entonces hay que tener cuidado porque es diferente las convulsiones a tener esas crisis de movimientos anormales a nivel de los ojos. Y algo que es particular, hay una dinámica a través del día, o sea, como pasa el tiempo, entonces los síntomas van cambiando. Entonces hay un deterioro durante el transcurso del día. No todos los pacientes lo tienen, pero sí es algo relativamente frecuente. Entonces, ese 3-metildopa es uno de los, digamos, ese acúmulo de ese 3-metildopa produce mucho del compromiso a nivel motor, sobre todo a nivel de la disquinesia y los cambios del compromiso a nivel de la vía dopaminérgica, toda esa parte motora, pero además también hace que haya una toxicidad mayor por especies
por ROS, o sea, por especies de óxido reactivo, o sea, hay probablemente mucho más compromiso. Entonces, ese 3-metildopa no solamente, sí, se acumula y lo podemos medir y nos sirve para diagnosticar, sino que también hace parte de la fisiopatología de los síntomas. Pero dijimos, también está disminuido la serotonina. Y entonces tenemos acá los síntomas disautonómicos. Entonces, son pacientes que tienen hipersalivación, hipercongestión nasal, hiperhidrosis, la temperatura puede fluctuar, tienen dificultades para dormir bien, tienen llanto, irritabilidad, no modulan la parte afectiva, una disforia, pueden cursar con problemas de alimentación, o sea, requieren, no succionan bien, no mastican bien, hay que ponerles sonda nasogástrica, hay que pensar en gastrostomía para alimentarlos. Entonces, esa parte de la disautonomía pueden tener hipotensión, tosis palpebral. Entonces, aquí vemos, estamos viendo parte de los síntomas que están reflejados por el compromiso a nivel de los bajos niveles de serotonina. Vamos a ver si el video me funciona. Se supone que ahí lo dejé para que funcionara, me cuentan si se ve. Miren que en muchos pacientes es extremadamente frecuente, casi que no en el 100%, pero sí en casi el 90% de los pacientes, es frecuente que se vean esas crisis oculógenas y que son episodios donde los ojos suben y bajan y vienen acompañados de movimientos también a nivel de las orofaciales, de la cara. Entonces voy a intentar a ver si me cuentan si se ve o no se ve, por favor, o que como estoy en un Mac, no estoy segura si les estoy mostrando, qué les estoy mostrando. Por favor, Ahí, Sebastián, en blanco. está en blanco, entonces, ¿qué hago? Entonces hagamos una cosa. Sigamos y después, ¿ya volvieron a la presentación? Sí, ya se volvió la presentación. Listo, entonces avancemos y después mejor al final que tengo otro video intentamos mirar los videos. Entonces, esos movimientos oculares, digamos que nos ayudan muchísimo, muchísimo a sospechar esta enfermedad. En este artículo del 2019 nos resumen algunos de los síntomas que son más comunes, poco comunes, y que no olvidemos los que no son neurológicos. Entonces, los que comprometen otros sistemas. Entonces, diarrea, estreñimiento, mucha congestión nasal, dificultades para alimentarnos, decíamos generalmente pues a nivel troncal hay hipotonía y en las extremidades tiende a haber más hipertonía, pero puede ser hipotonía o no, retardo del desarrollo, tos y sudoración profunda, distonía son de los síntomas más comunes. De los menos comunes están, por ejemplo, síntomas del espectro autista, rasgos de espectro autista, convulsiones, irritabilidad, inestabilidad para el control de la temperatura. Hay un consenso de guías de manejo para esta enfermedad por deficiencia de la enzima de carboxilasa de aminoácidos aromáticos. Entonces, este consenso les traje aquí como resumido las cosas claves del consenso y que tiene aparentemente una mejor evidencia. Entonces, primero, pues sí se ha visto que pues, puede ser en todas partes del mundo, pero digamos que sí hay una tendencia cuando hay pacientes de ascendencia, digamos, asiática, Taiwán, Japón, China. Entonces, la guía recomienda sospéchelo fuertemente. Y síntomas y signos claves, niños que tengan hipotonía que no tiene una explicación, que vemos esas crisis oculógeras y un retardo en el desarrollo acompañado de síntomas autonómicos. De los síntomas del trastorno del sueño, la guía concluye que hay que tenerlos en cuenta, pero que todavía se está investigando. Digamos que la evidencia no es tan fuerte como lo anterior. Entonces recordemos que de esos síntomas del sueño puede haber tanto insomnio, que es como lo más frecuente, y la irritabilidad, pero incluso también se ha descrito hipersomnio. Este consenso también nos muestra cómo en diferentes momentos de la vida neonatal, niños, adolescentes, adultos, cómo se van manifestando y se, digamos, focalizan los síntomas a medida que vemos el progreso. O sea, siempre tratamos de hablar de niños, pero en realidad los niños van a crecer, algunos van a ser adolescentes y otros van a llegar a la adultez.
Y vamos a ver que a nivel del compromiso del neurodesarrollo, pues la parte motora es la que tiene un compromiso muy grande. El tono, los movimientos, la distonía, la disquinesia, esa hipotonía muy severa. Miren que tienen 2, 3 cruces prácticamente. Y el compromiso cognitivo, pues también existen, pero ahorita vamos a ver un video donde no siempre es así. No olvidemos entonces que tenemos síntomas autonómicos, ahí tenemos la miosis, la tosis, los mocos, exceso de congestión, la sudoración, bradicardia, hipotensión, alteraciones del ritmo cardíaco. Y algo que me llamó a mí mucho la atención es que, por ejemplo, hay hiperprolactinemia. Entonces, por eso en las guías iniciales decía, también tenemos que hacer niveles de algunas hormonas y ahí la clave es la prolactina, porque si bien no hay una evidencia que soporte este consenso, dice que no se puede establecer, pero que vale la pena medirlas porque se ha visto a cualquier edad muchos pacientes que tienen esos niveles altos de prolactina. Y entonces también pensando en que es una enfermedad supuestamente muy rara, relativamente nueva, entonces también muchos hemos sospechado pues que de pronto no la estamos diagnosticando bien, no estamos asignando diagnósticos erradamente para pacientes que pudieran tener esta enfermedad. Entonces, que estaríamos de pronto confundiendo unas crisis oculógeras con epilepsia, esa hipotonía y compromiso a nivel de la parte motora tan severa con una parálisis cerebral o con enfermedades neuromusculares. En términos generales, se ha hablado de que el promedio de edad de diagnóstico se supone que son casi los 4 años, 3 años y medio, y que en realidad el rango en el que se ha hecho la edad pues, es bastante amplio, desde 2 meses hasta adultos incluso, y les decía que en el consenso pues nos mostraban algunas cosas claves para tener en cuenta. Entonces, pues sí, la presentación clínica, eso que dijimos, el niño hipotónico, que no le encontramos en las neuroimágenes una correlación, o sea, prácticamente son normales y que puede o no estar acompañado de síntomas autonómicos. En teoría no hay una correlación genotipo-fenotipo, excepto con una mutación que produce una variante en splicing alternativo. Es así, se ha asociado a un fenotipo severo, 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 severo. Pero en términos generales no se ha correlacionado variantes con tener que cierto tipo de mutación, qué tipo de presentación va a tener más. Les decía, dentro del consenso y cuando está disponible pues la cuantificación del líquido cefalorraquídeo de los metabolitos o que están en exceso o que están en deficiencia, pues hay que hacerlo, pero lamentablemente esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que sometemos al paciente a una punción lumbar, obviamente muy bien hecha por los neuropediatras, pero tenemos que primero garantizar si realmente vamos a poder medir en líquido cefalorraquídeo lo que necesitamos medir, porque si no, pues va a ser una muestra que se va a perder. Les contaba que los metabolitos en orina no sirven para el diagnóstico, pero sí se ha visto que ese ácido vanil-láctico sí pudiera medirse en los ácidos orgánicos en orina, pero que no se deben tener en cuenta. Y también las catecolaminas no son prácticas para esta enfermedad, o sea, no, nada que ver. Entonces, que prácticamente que en orina nos sirve para descartar otras cosas, pero no para confirmar esta enfermedad. Y con respecto a variantes en las neuroimágenes con ciertos marcadores específicos para la dopa, por ejemplo, la fluorodopa, por el momento se están usando para investigación y hace parte del seguimiento de los ensayos de terapia génica. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar el diagnóstico? Entonces, en pacientes, dentro del abordaje de la parálisis cerebral, puede ser distónica, disquinética, niños hipotónicos, epilepsia, porque vimos que puede ser mal interpretada, aunque ellos también pueden tener convulsiones, autismo severo, porque vimos que hay
alteraciones en el comportamiento y sospechas de enfermedad mitocondrial. Entonces, cuando tengamos pacientes que estamos abordando y pensemos que es eso, no olvidemos que también podría ser una deficiencia de esta decarboxilasa de aminoácidos aromáticos y que deberíamos entonces pedir pruebas para confirmarlo. Entonces, en este otro artículo hay un algoritmo bien bonito de cómo unir las cosas, tratando de hacerlo más simplificado, y qué herramientas tenemos ahí para medirlas. Entonces, dijimos, esos compromisos motores y autonómicos tan importantes con resonancias magnéticas prácticamente que estructuralmente normal. Y entonces, si vemos la combinación, tenemos esa sospecha clínica y vemos la combinación de ese compromiso motor, las crisis oculógeras, la distonía, o vemos los síntomas autonómicos, la hipotensión, la tosis, la sudoración profusa, mucha congestión, muchas secreciones a nivel nasal, la inestabilidad en la temperatura. Entonces podemos hacer un test para decir, aquí está deficiente esta enzima. Entonces podemos ir a la enzima, podemos medir los metabolitos. En términos prácticos, entonces dijimos, sí, obviamente es muy valioso los neurotransmisores, pero no lo tenemos a la mano. Vamos a ver algunos metabolitos aumentados y otros disminuidos. Váyase directamente a medir el gen o afortunadamente existe la prueba enzimática en plasma, o sea, esta enzima la podríamos medir en plasma. Y también a nivel de manchas de sangre tomadas en papel filtro, resulta que se puede medir los biomarcadores metabólicos que están circulando en sangre. Y el clave aquí es el 3-metildopa. El 3-metildopa lo podemos cuantificar. Entonces, podemos medir cosas que están en líquido cefalorraquídeo, ya dijimos las que están disminuidas, los que están aumentados, pero aquí les quiero recordar que por la vía del bloqueo que existe en la síntesis de tirosina hasta epinefrina, cuando hay mutación en esta decarboxilasa de aminoácidos aromáticos, se aumenta la ledopa y la ledopa por otra enzima, por vía alterna, acumula ese 3-metildopa. Y ese 3-metildopa lo podemos entonces cuantificar en sangre, en plasma y poder hacer medición y transporte en gotas de papel filtro. Eso está plenamente establecido, los puntos de corte para diferenciar entre la persona que tiene una mutación homocigota y incluso los portadores. Miren que hay una diferencia en los niveles de concentración grande que permite hacer el diagnóstico, o sea que es válido tomar en muestras de sangre en manchas de papel filtro especial como se hace la tamización neonatal en muchas partes del mundo y vemos que sirve como biomarcador medir ese metildopa incluso de esa manera. Y no ni siquiera se nos estaría confundiendo con los niveles que pueden tener los portadores sanos, porque bioquímicamente vemos que el rango por micromoles por litro de los portadores sanos es prácticamente muy similar al de los neonatos que no tienen otra cosa. A estos pacientes, ¿cómo se les enfoca el manejo? Pues obviamente tienen que tener un manejo integral, con una terapia integral, con todos los soportes que se requieren y con algunos medicamentos. Entonces, los medicamentos en términos generales son agonistas de la dopamina, inhibidores del AMAO y un cofactor, porque se me olvidó decirles al principio, resulta que esta enzima tiene un cofactor muy importante que es la vitamina B6. Entonces, hay que también dar el cofactor. Entonces, en este consenso nos recomiendan cada cuánto, cómo se empieza. Entonces, más o menos cada 2 semanas al principio del diagnóstico se empieza el manejo, se va monitorizando si hay efectos secundarios, la tolerabilidad y la eficiencia del manejo. Después de esas 2 primeras semanas, entonces esperan 2 meses y se va viendo si se adiciona o no, si se adiciona otro tratamiento. Y después tenemos un rango de alrededor de 1 año o 18 meses para tener una dosis de mantenimiento, mirar cómo ha estado el paciente y tomar decisiones si podemos eliminar algún medicamento o tenemos que reevaluar y volver a introducir otro medicamento. Sin olvidar también que en estos pacientes la parte de la disautonomía pues también a veces requiere manejo porque va a haber un exceso de secreciones, entonces hay que a veces hacer manejo para esa congestión nasal, para la distonía, para el trastorno del sueño con melatonina, con clonidina. Entonces, digamos que afortunadamente
hay estas guías de manejo para poderle ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes. Y en la rehabilitación, pues nos recomiendan en el consenso que pues es súper importante todas las terapias de rehabilitación donde haya un fisiatra que es un miembro muy importante en el direccionamiento y el manejo de la rehabilitación de los pacientes, y obviamente hay que tener también en cuenta una evaluación nutricional, no porque la enfermedad responda a la dieta, sino por las grandes dificultades que hay para la alimentación. Entonces muchos de estos pacientes tienen gastrostomía o tienen sonda nasogástrica para poderlos alimentar. Entonces ahora vamos a ver qué nuevas cosas se están haciendo, o mejor dicho, ya están en investigación clínica y es muy, muy prometedora. Entonces miremos este artículo de un grupo japonés, donde en mayo del 2015 a julio del 2017, en 6 pacientes aplicaron terapia génica. Terapia génica basada en adenovirus tipo 2, insertando obviamente las secuencias del gen de esa decarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Entonces vimos acá el rango de edades, desde 4 años hasta el más mayor tenía 19 años. Vemos que la severidad en la mayoría, los de 5 de 6 era severa, muchos estaban en cama prácticamente, la paciente 3 era la que tenía un cuadro más moderado, podía caminar con ayuda, el resto tenía algún soporte para poder alimentarse. Y mire, la niña del paciente 3, que es una niña, pues ella sí podía comer. eh, y nos muestran entonces hasta cuánto tiempo se hizo el seguimiento después de la terapia génica. ¿Cómo se aplicó esta terapia génica? Se aplicó el vector con cirugía estereotáxica, o sea, tiene que ir dentro del cráneo y colocar entonces el adenovirus. Miremos acá las imágenes de algunos de los pacientes. En la columna A, entonces antes de la terapia génica, en la B, de 6 meses, y en la C, 2 años después de aplicar la terapia génica. De los eventos adversos de la terapia génica, pues importante este estudio, pues que ningún paciente murió. O sea, primero, digamos, en cuanto a la seguridad, obviamente sí hubo eventos adversos, pero severos, graves, ninguno. Entonces ahí ven en la tablita abajo, 0 severos adversos. Uno tuvo diarrea, otro alcanzó a tener hemorragia subdural, pero sin síntomas clínicos, y hubo algunos con distonías y disquinesias. Entonces, ahí tenemos los eventos adversos de la aplicación del procedimiento como tal. En este caso, las resonancias, miren que estas tienen unos marcadores diferentes. Estas son marcadas con fluorodopa, o sea, con otro marcador para poder chequear si la trazabilidad del adenovirus. Entonces miremos acá que incluso 2 años después de haber hecho el procedimiento, todavía pues había presencia del vector a nivel cerebral. Ahora miremos parte de las escalas que se hicieron en estos pacientes. Entonces, algunos pacientes pues no mejoraron mucho, pero la paciente 3, que era la que estaba moderada, digamos que esta escala valora varios parámetros motores y de qué tanta capacidad de si está en cama, si sostiene la cabeza, si usa qué tipo de ayudas y demás. Entonces, ahí vemos en esos 12 meses, perdón, 24 meses, cómo fue la evolución de los pacientes. Digamos que sí se ve que hubo alguna mejoría. De pronto uno dirá, pero hubo pacientes que prácticamente no mejoraron nada, pero hubo otros que sí mejoraron bastante. Y con respecto a la parte, digamos, de la parte cognitiva y adaptación y el desarrollo, vemos que ahí hubo también mejoría en la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes mejoraron los parámetros de su enfermedad. En vista de que no estamos pudiendo ver el video, voy a pasarme y al final vamos a ver el video. Entonces, ¿qué mensajes debemos llevar a casa el día de hoy? Primero, pues que existe un grupo de errores del metabolismo muy particular que afecta a los neurotransmisores, son relativamente nuevos
para el mundo de la medicina, probablemente los estamos subdiagnosticando o lo estamos diagnosticando erróneamente a otra cosa, entonces debemos quitarnos de la cabeza si bien hablamos de enfermedades raras, huérfanas y todo, como que probablemente no sean tampoco frecuentes. Segundo, que este grupo en particular, a pesar de estar del subgrupo de molécula pequeña, tienen una poca relación con que haya algún desencadenante en particular o que tengan que ver con la alimentación. Que en manera general tienden a tener pocos síntomas extraneurológicos, pero dentro de los sistemas donde hay manifestaciones extraneurológicas, principalmente tenemos la parte digestiva, dificultades para alimentarse, diarrea, estreñimiento, vómito, y pues todos esos síntomas disautonómicos. Que el grupo de las aminas biógenes pueden ser pues multisistémico y tienen un compromiso motor importante, y lo que les decía, las neuroimágenes tienden a ser muy normales y a uno pues como que no le cuadra la evolución del paciente y lo que veo en el paciente clínicamente con unas resonancias tan bonitas. Que dentro del contexto de los errores congénitos del metabolismo que tienen cosas neurológicas, pues hay muchas otras cosas más que todavía faltará por tener mejores oportunidades terapéuticas. O sea, hoy vimos 2 ejemplos de 2 enfermedades de este subgrupo y que pues algunas han tenido importantes progresos en la investigación. Que debemos recordar que pronto estamos mal diagnosticando algunos de ellos, nos estamos perdiendo la oportunidad de entender, que ponemos la etiqueta de parálisis cerebral, epilepsia o alguna enfermedad neuromuscular y entonces no encontramos la causa y de nunca se nos olvide que debemos pensar en esta enfermedad. Que tenemos estas recomendaciones cuando tenemos la clínica sospechosa, sobre todo lo motor, lo autonómico, y que tenemos 4 herramientas, pero las que más tenemos a la mano pues son la parte de vayamos directamente a pedir el gen, pedimos la mutación, el estudio molecular del gen o incluso de panel para enfermedades de los neurotransmisores, también se puede, y que no tenemos disponibilidad de estudio enzimático, pero sí tenemos posibilidad de hacer biomarcadores en manchas de sangre en papel filtro y buscar específicamente el 3-metildopa. Entonces los que tienen la carita feliz son los que tenemos más a la mano en la realidad y pues en el mundo ideal tendríamos los líquidos cefalorraquídeo, pero en la realidad no tenemos. No es que no se haga, sino que no se hace específicamente ni tenemos los puntos de corte para la edad, para metir la levodopa, el 3-metildopa, el 5-hidroxitriptófano, el homo-vanil, ay, bueno, ahora se me olvidó todos los nombres de esos metabolitos largos y largos. Entonces, todo eso, en teoría, pues si estuviera disponible, pues también nos ayudaría con el diagnóstico. Y pues esa era la charla. Denme un momentico, me voy a salir de la presentación y les pongo entonces, ¿cómo dejo de compartir acá? Dejar de compartir, para poderles poner el video. El video que les quiero mostrar. Auxilio, socorro. Si quieres, sigue compartiendo, pero disminuye, o sea, dale botoncito rojito para salir de eso. ¿Dejo de compartir? No, si quieres, sigue compartiendo porque estás compartiendo la pantalla, ¿sí? Ok. Y saltes de la presentación y te metes. Entonces me salgo, cierro la presentación. Exacto. Listo. Pero ¿cómo busco el Ah, video? pero estabas compartiendo, era solo la pestaña de la presentación. No, pon de nuevo compartir para colocar toda la pantalla. Vamos a ver. Listo. Entonces, ya lo tengo en el Safari listo. Entonces, ahora, ¿cómo lo vuelvo a compartir? Entonces pon de nuevo compartir pero y toda la pantalla. le digo que todo, ¿sí? No, ya lo vi. Me cuentan porque yo no sé si lo están Ya viendo. se está viendo. Bueno. Este video es súper lindo. Este es del grupo de los japoneses. Entonces vamos a ver 2 minuticos. Si lo agrando, ¿lo ven más grande? Sí.
Sí, sí, ahí. Este es uno de los pacientes que estaba en cama. 6 meses después de la terapia. She had started to walk with a walker. At 1 year and 4 months after treatment, she was able to eat orally. At 2 years after treatment, she could walk with a walker more smoothly. Recordamos que había una niña con un fenotipo moderado. At first, she was very hypotonic and could not hold her head. After diagnosing her as ADC deficiency, we have tried several medicines. One inhibitor improved her conditions, and she became to be able to stand with support. However, her symptoms were not improved after that, so the family decided to offer gene therapy. Before gene therapy, she could sit for a few minutes and could walk several meters with support. Mire lo que podía hacer después de la terapia génica. 難しいのはじゃあお願いします。難しいね。Miren cómo ya la niña puede moverse, tener una postura más estable. The evaluation of the cognitive function, patient 3 showed a remarkable improvement in her developmental quotient score. Before treatment, her language sociality score was 40, and after 2 years, it improved to 84 within normal range. To qualify the expression of the ADC enzyme in the putamen, we conducted a FMT PET scan. FMT is known to be a substrate for AADC. An advantage of FMT is that it has high affinity for AADC, which provides a high spatial resolution PET image. Our PET examination shows that before treatment, the putamen of all patients did not show any significant signals. After the gene therapy, we found a high signal intensity in the biota of putamen. These results indicate the successful expression of the AADC enzyme. AADC gene transfer into putamen for AADC deficiency using AAV vector was safe and effective. Improvement was better in younger age and milder gene mutation with remnant enzyme activity. Putamen targeted gene therapy improved motor functions. Addition to that, emotion, cognitive, and speech function were also improved. Not only the motor loop, other cortical basal ganglia loop might be activated. Bueno, creo que, como dicen por ahí, una imagen, en este caso un video, habla más que las palabras. ¿Todavía se está presentando, Sebastián? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo dejo acá? Ahí ya dejaste de presentar. Entonces, bueno, preguntas, comentarios. Pues muchas gracias. La presentación estuvo muy completa desde lo básico, llevándonos poco a poco a entender la fisiopatología de la enfermedad y pues cuando uno también se ha enfrentado a enfermedades que gracias a Dios tienen tratamiento, es muy, muy necesario hablar toda la fisiopatología porque entendiendo la misma es como entendemos cómo se llegó a las terapias y las futuras terapias que están en camino. Recuerden y por favor yo les envié por el chat el formato de asistencia, formulario de asistencia. Por favor llenarlo. Si tienen preguntas pueden hacerlo en el chat. A ver si alguien tiene preguntas. Acá te dicen que gracias por su charla, muy precisa, excelente. Como siempre, saludos especiales y como de una fisiatra por ahí. Me acabo de dar cuenta que la persona que hizo la presentación fue Nicolai. Nicolai ahí es poniendo. Nora dice, esta operadora de Colombia, nos encantaría que todos nuestros niños tuvieran tratamientos así. La doctora Liz Pardo diciendo que excelente conferencia.
Parece que no hay preguntas, que todo estuvo muy claro. Aprovecho, digamos, hay Juan, preguntas. Henry quiere comentar algo. Alejandro, sí. Doc, en cuanto al el caso que expusieron en Santiago, no sé si de pronto se le hizo seguimiento a este niño con el tratamiento que le dieron y digamos que si hay, digamos, implicaciones con los tratamientos que se le dieron. Vi que le dieron 2 medicamentos. Ujú. Esos pacientes vivían relativamente cerca a Bogotá, no, pero sobre todo la doctora Joana Galvis, mm, que fue la genetista que inicialmente los abordó en el Hospital de la Misericordia. Ella intentó hacerle seguimiento, estuvieron como en 2 o 3 controles nomás después del diagnóstico y el manejo. Y incluso después supimos que la señora estaba embarazada otra vez. Entonces, pero realmente no volvimos a saber a largo plazo qué pasó con ese paciente. Sería interesante intentar Sí, localizarla, sí, porque ha pasado bastante tiempo, pero y, y era pues el tercer embarazo y pues venía un cuarto, pero por lo menos esa bebé estaba confirmada, se pudo confirmar y hacer asesoramiento, dado pues ya teniendo el diagnóstico. Entonces, pero podríamos, gracias. en este momento, yo como ya no estoy trabajando en el hospital, podríamos de pronto, pues Jacqueline no conoció el caso, pero pues, ella es ahorita la genetista que está allá, porque Joana pues ya no está acá en Colombia trabajando. No, queríamos, falta el video de las crisis oculógeras que lo abrí y me dice que el video ya no está disponible, como que lo quitaron de YouTube. Entonces estoy buscando otro para mostrárselo, porque pues debería estar y yo creo que con eso terminaríamos. Denme un segundito porque yo creo que es importante verlo para que lo podamos sospechar. Entonces acuérdame, Sebastián, cómo es que vuelvo a compartir. Voy a cerrar mi cámara. A Por ver, favor, le pongo también recuerden acá. llenar el formulario de resistencia. Meterla, colocar el video. Voy a bajarle volumen porque tiene ahí un sonido, pero muestra las crisis, ¿listo? Entonces ya se los comparto. Vuelve a compartir. Acordemos de reconocer ese tipo de crisis. Entonces, son los que les voy a compartir acá. ¿Ya están viendo? Sí, Doc. ¿Sí? ¿Ya están viendo YouTube? Ujú. Sebastián, ¿me confirma si están viendo el video de YouTube? Sí, Doc. Chicos, ¿me confirman si se alcanzó a ver el video? Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Y que acá en Colombia hay un paciente, ¿no? En tratamiento, si no estoy mal. No, Sebastián, no hay ningún paciente aquí en El otro Colombia en video tratamiento. se suponía que estaba disponible porque yo lo había revisado antes, lo había No, visto no alguna vez, sabía. pero no sé qué pasó, tal vez Pero lo a ver, retiraron de la página. ¿es esa o es Eh, otra? No me acuerdo. entonces, pues eso era lo que les quería pues compartir hoy. No hay Muchas ningún paciente gracias con el tratamiento. O sea, por su tiempo, por su participación. El laboratorio PTC es el laboratorio que está, digamos, todavía no está acá en el mercado lista la terapia génica, pero es el que va a representar cuando, si se sigue muy bien los ensayos clínicos, pues va a ser el que va a traer las moléculas. Por ahora ellos tienen un programa de diagnóstico para pacientes
Entonces podemos pedir la medición de la 3-metildopa en papel filtro, en gota de mancha de sangre papel filtro, y ellos a través de su programa de apoyo diagnóstico nos pueden apoyar al diagnóstico. Lo mismo apoyan el diagnóstico molecular para el gen DDC, o si a criterio del médico decide que hay que hacer un panel multigénico. También hace poco yo pedí algunos paneles multigénicos, me salió una variante de significado incierto de otro gen también de ese grupo de enfermedades. Todavía tengo que hacer el análisis para saber si esa variante le creo o no le creo. Bueno, y también tengo otro caso que estoy esperando reporte de